Hola, les doy la bienvenida a esta presentación que se titula Importancia de los portainjertos en la tolerancia al déficit hídrico en especies frutales. Mi nombre es Ismael Opazo, soy investigador del Centro Avanzado en Fruticultura y quería, bueno, darle los agradecimientos a Expo Chile Agrícola por la invitación. Eh, para entrar en tema, bueno, un árbol frutal básicamente, comúnmente en fruticultura, se compone por dos partes, ¿vale? Tenemos por un lado el sistema radical de las plantas, que comúnmente se conoce como portainjerto o patrón, y también tenemos la parte aérea, que es lo que se injerta, la cual es la responsable de producir la fruta. Esto es interesante porque en general los portainjertos cumplen un rol y la parte aérea cumple un rol diferente. Las raíces básicamente lidian con todas las condiciones que se dan a nivel de suelo, mientras que la parte aérea siempre nos centramos en pensar básicamente en la calidad de la fruta. Y también es interesante porque nosotros podemos injertar especies que no necesariamente son la misma especie. El sistema radical y la parte aérea de un árbol puede estar compuesto por especies distintas. Y eso genera que se den interacciones y finalmente formas de árbol o formas de producción o calidad de la fruta distintas dependiendo de qué combinamos con qué en los injertos. Si nosotros hacemos una línea del tiempo básica, si nos situamos en los inicios de la agricultura parte más o menos entre 11.000 a 15.000 años atrás con la domesticación de cultivos anuales que eran básicamente cereales y leguminosas. La fruticultura como tal parte más o menos en el año 5000 antes de Cristo, con las primeras especies que son la vid, el granado, la higuera y el olivo, las cuales todas estas especies tienen en común, por un lado, que son especies bastante rústicas, que no requieren de mucho cuidado para desarrollarse, y por otro lado son de una fácil propagación clonal por estacas. Básicamente lo mismo que nosotros podemos hacer en la casa con una rosa, que tomamos una rama, la colocamos en el suelo, y esa rama genera raíces, genera una planta. Estas especies todas se pueden propagar por esa técnica con relativa facilidad. El uso de injertos, y por lo tanto también de portainjertos, de un sistema radical y una parte aérea que no necesariamente son la misma, parte más o menos en el año 400 antes de Cristo, y parte por la necesidad que había de domesticar otras especies frutales que no se podían propagar fácilmente por estaquillado leñoso. Al descubrir la injertación, se permitió la domesticación de otras especies como los frutales de carozo, las ciruelas, los durazneros o las pomáceas, las manzanas, eh, y el uso que tenían hasta esa fecha o de esa fecha en adelante los portainjertos era únicamente ese, permitir la propagación clonal de especies que no enraizaban fácilmente por sí mismas y cuya otra opción, que era la propagación por semillas, no garantizaba obtener exactamente la misma planta que uno quería. Ahí hay una imagen del primer registro visual de un proceso de injertación en el año 300 ya después de Cristo, en la época del Imperio Romano. Y recientemente, si lo vemos en términos históricos, en el año 1800 después de Cristo, hace 200 años atrás más o menos, empieza a surgir el interés de los portainjertos realmente, de los sistemas radicales. Y esto ocurre básicamente porque se observaron en plantaciones de manzanos que al injertar la misma variedad sobre distintos manzanos que se producían por semillas, en una raíz en particular, sucedió que salieron plantas enanas, plantas de muy bajo tamaño, pero con frutas de buen calibre y de buena calidad. Y entonces se dieron cuenta que ese era un efecto de la raíz y parte del interés de la raíz propiamente tal. De esta fecha en adelante hasta el presente se han descubierto un montón de antecedentes que dan cuenta de lo favorable que es el uso de portainjerto para distintas cosas en agricultura, pero en general tanto la investigación como el desarrollo de estos materiales es relativamente escaso y es un área, yo diría, bastante novedosa dentro de todo. ¿Qué sabemos hasta el día de hoy? Sabemos que los sistemas radicales pueden dar resistencias a plagas, particularmente plagas de suelo, resistencia a distintos patógenos y nematos de suelo, afectan también fenología y precocidad productiva en las variedades que se injertan, dan tolerancia, por ejemplo, a suelos calcáreos, controlan el vigor y la arquitectura de los árboles,
Algo muy importante, algunos portainjertos pueden aumentar también el calibre de la fruta, tolerancia a suelos pesados o con exceso de humedad o poco oxígeno o hipoxia, y lo que nos convoca en esta presentación, que es tolerancia a la sequía. Eh, para la zona central de Chile, ya desde el año 2009 o antes incluso, ya existían pronósticos que daban cuenta de que nuestra principal zona agrícola en el país iba a empezar a sufrir en el mediano y largo plazo aumento de las temperaturas medias y disminución de las precipitaciones. Esto, que era una predicción del año 2009, bueno, se viene a corroborar con lo que ha pasado desde el 2010 en adelante, que es el inicio de la mega sequía, en donde podemos ver cómo, este es un gráfico para la sexta región, las precipitaciones acumuladas que iban desde el año 2009 hacia atrás disminuyen fuertemente desde el 2010 en adelante cuando parte la mega sequía, y enfrentamos actualmente este escenario de escasez hídrica, y por lo tanto empezar a estudiar estrategias que permitan enfrentar un poco mejor estas condiciones siempre son bienvenidas. En la literatura, los trabajos más robustos que empiezan a aparecer respecto al rol que tienen los portainjertos en la tolerancia a la sequía en las especies injertadas, yo diría que parten los trabajos más profundos del año 2012 en adelante. Uno puede encontrar trabajos antes de esto, pero los que tienen realmente, los que son bien contundentes y dan una información bien clara respecto a este fenómeno, parten en esta fecha. Y son trabajos que dan cuenta básicamente del rol, por ejemplo, que tienen los portainjertos en controlar la transpiración de las variedades, y que es un rol que estaría regulado al nivel genético de los portainjertos. Hay trabajos como este que fue hecho en vides, otros trabajos que empiezan a surgir de esa fecha en adelante también en manzanos, otro trabajo en vides, también en cítricos. Acá voy presentando algunos para que también tengan antecedentes si quieren ahí consultar la literatura. Un trabajo en carozos, en duraznero del año 2013, otro trabajo también en vides, también más molecular y genético del efecto de los portainjertos también en la calidad productiva bajo condiciones de sequía, y este también un trabajo en manzanos. Hasta aquí, la mayoría de los trabajos lo que hacían era probar distintos portainjertos e injertarlos con una única variedad. Y ellos observaban entonces que, dependiendo del portainjerto que se utilizaba, habían combinaciones que eran más o menos tolerantes a la sequía. La duda que quedaba hasta aquí era, bueno, ¿qué pasa si coloco otra variedad? ¿El portainjerto es tolerante o induce una tolerancia independiente de lo que yo injerte arriba, o depende de lo que yo injerte arriba si es tolerante o no? Y respecto a eso, bueno, nosotros el año pasado, el 2020, hicimos una publicación en la cual damos cuenta de que tanto para almendros como para ciruelo japonés, el utilizar un portainjerto tolerante aumentaba la tolerancia en ambas especies, o un portainjerto sensible inducía una mayor sensibilidad también en ambas especies. Y también encontré este otro trabajo que es de este año, del año 2021, en vides, en las cuales también ya por lo menos injertan con más de una variedad las vides, y también llegan a la misma conclusión de que es un portainjerto tolerante, hace a la planta tolerante un poco independiente de cuál sea la variedad que se coloque. Para empezar a mostrarle un poco de los resultados que nosotros hemos generado en el centro, en esta figura lo que muestro es un portainjerto sin injertar, perdón, un portainjerto que se llama RUCPAC 40, el cual era nuestro candidato a portainjerto tolerante. Nosotros lo que tenemos aquí es la fracción de agua transpirable del suelo. ¿Qué muestra esto? Que va de un valor de 1 a 0. Básicamente 1 es un suelo bien regado a capacidad de campo, y 0 es un suelo seco. Ya es 0 el punto en el cual las plantas ya no logran sacar más agua de la maceta. Y lo que vemos aquí básicamente es que en la medida que el suelo se va secando, hay un punto en el cual la transpiración de estas plantas empieza a decaer, y por lo tanto cuando empieza a decaer nosotros decimos es un punto de inicio de estrés de las plantas. Y de ahí en adelante lo que ocurre es que la planta cada vez se estresa más y la transpiración cada vez va siendo menor. Ese punto de inicio de estrés, lo interesante de esto es que cuando nosotros injertamos este sistema radical, por ejemplo, con durazneros, o con almendros, o con ciruelo japonés, el punto donde se inicia esta caída es relativamente similar independiente de cuál sea la variedad que se injerta. Y por lo tanto, siendo en todos estos casos el mismo portainjerto utilizado,
el porte injerto está finalmente definiendo en qué punto las plantas se empiezan a estresar cuando el suelo se va secando. En contraste, si les muestro, por ejemplo, lo que ocurre con un porte injerto sensible, en este caso utilizamos uno que se llama ROCPAR 20, este porte injerto tiene su inicio de caída en la transpiración a un contenido de agua más alto. Empieza a estresarse antes, cuando el suelo se va secando, y ese mismo fenómeno se observa nuevamente si lo vemos para duraznero, para almendro o para ciruelo europeo, perdón, ciruelo japonés, y en todos los casos este punto de caída se mantiene también en valores que son bien similares, independiente de la variedad que se coloque arriba y muy fuertemente determinado por el porte injerto. Otro rasgo que es interesante de ver es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el porte injerto tolerante, bajo condiciones de riego deficitario, que son las barras blancas, y las plantas bien regadas son las barras negras, lo que vemos es que ocurre un aumento de la eficiencia en el uso del agua de estas plantas cuando están sometidas a estrés. En este porte injerto, que es el tolerante, el R40, cuando lo injertamos con almendro o con ciruelo japonés, también vemos este aumento en la eficiencia del uso del agua cuando las plantas están estresadas. ¿Eso qué significa? Que estas plantas que tienen menos agua disponible, esa agua la aprovechan mejor y el crecimiento se ve menos afectado al estar estresada. Mantienen en general un crecimiento relativamente alto dentro de ciertos rangos de humedad de suelo, y eso lo logran básicamente a través de un aumento en la eficiencia del uso del agua. Con el porte injerto sensible lo que vemos es que las plantas sin injertar disminuyen de hecho su eficiencia cuando están estresadas, y cuando las injertamos las eficiencias no cambian en función de si están bien regadas o con riego deficitario. Hay eficiencias que son distintas dependiendo de la variedad que se injerta, pero estas no se ve una respuesta de aumento en la eficiencia cuando las plantas están bajo estrés. Esto finalmente tiene repercusiones bien fuertes en el crecimiento de las plantas. Y básicamente lo que hemos visto es que en los portainjertos sensibles el crecimiento se tiende a afectar mucho más cuando el agua escasea. La siguiente pregunta entonces que nosotros nos hicimos es, bueno, si vamos a ver qué tan transversal es el efecto que tiene un portainjerto sobre la tolerancia que puedan tener las distintas combinaciones que se injertan arriba, fue ampliar un poco el espectro y evaluar más especies. Esto pertenece a un segundo estudio que nosotros hicimos, en donde injertamos ambos portainjertos, el tolerante y el sensible, con almendro, con cerezo, con ciruelo europeo, con ciruelo japonés, con nectarines, con damasco, y también incluso usamos los portainjertos como variedades. Y a ambos, al tolerante y al sensible, le injertamos estas 8 especies arriba y fuimos evaluando ahí los árboles con respecto a su tolerancia a la sequía. Como resultado, lo que observamos, bueno, por un lugar, en 7 de las 8 especies injertadas, el portainjerto tolerante comienza a estresarse a contenidos de agua más bajos, es decir, el suelo tenía que estar más cerco para que estas plantas se empezaran a estresar. O dicho de otra manera, con el portainjerto sensible, entonces 7 de las 8 especies injertadas se empiezan a estresar cuando el suelo está más húmedo. En 6 de las 8 especies injertadas, el portainjerto tolerante logra extraer un mayor contenido de agua del suelo, ¿vale? Y eso básicamente lo que significa es, bueno, es que estas plantas logran sacar mayor contenido de agua del suelo cuando el portainjerto es el portainjerto tolerante. Esto es importante porque esto era un ensayo en macetas y lo que nosotros vemos es que tenemos el mismo volumen de suelo dentro de la maceta y sin embargo hay plantas que logran sacar más agua que otras. También en 6 de las 8 especies injertadas, el portainjerto tolerante reduce en menor proporción el crecimiento bajo estrés. Y por lo tanto eso también es un rasgo súper importante. Vamos viendo que en la mayoría de los casos los portainjertos tolerantes empiezan a tener rasgos de tolerancia, valga la redundancia, que son bien determinantes finalmente. ¿Por qué no en todas las especies? Porque bueno, hay algunas especies, como por ejemplo el duraznero, que lograron tolerar bastante bien el estrés hídrico, independiente del portainjerto que utilizamos, a pesar de que lograron desecar el sustrato
en una proporción similar a las otras especies, a pesar de que los potenciales hídricos, por ejemplo, de estas plantas indicaban plantas bien estresadas, logran mantener su crecimiento como un efecto aquí de la variedad más que del porte injerto, independiente del porte injerto que nosotros utilizamos. Y por lo tanto, en términos generales, lo que vemos es que un porte injerto tolerante logra, por ejemplo, sacar más agua de un suelo, empieza a estresarse cuando el suelo está más seco y logra mantener un mejor crecimiento, a modo de resumen. Cuando nosotros vemos lo que se conoce como curva característica de suelo, que es una curva que muestra el contenido de agua que tiene un suelo y el potencial hídrico de ese suelo, lo que vemos es que básicamente cuando el suelo se va secando, va disminuyendo su contenido, el potencial hídrico se va haciendo más negativo. La tensión aumenta y eso básicamente significa que mientras más se seca un suelo, el agua que va quedando en ese suelo está cada vez retenida con mayor fuerza y por lo tanto a las plantas les cuesta más sacar agua cada vez más hasta que se llega a este punto que se conoce como punto de marchitez permanente, que es cuando las plantas ya no pueden sacar más agua y finalmente uno ve estrés visual, marchitez. Lo interesante de lo que nosotros hemos visto es que una planta sensible, en la medida que el suelo se va secando, hay un punto en el cual se inicia su estrés. Empieza a verse afectada esa planta, mientras que un genotipo tolerante, perdón, su punto de inicio de estrés suele estar a un suelo más seco. Y eso es importante, es una diferencia que hemos visto que también dan los portainjertos. Y finalmente, el punto de máximo estrés o el punto de marchitez permanente también ocurre en un portainjerto sensible antes que en un portainjerto tolerante. No es el mismo para todas las especies ni tampoco para todos los portainjertos. Y también es importante un factor adicional que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa en que una planta llega a su punto de inicio de estrés? Va a depender de cuán rápido saca el agua una determinada planta. Y aquí, por ejemplo, hay diferencias que son bien notables y también ocurren combinaciones que favorecen una mayor sensibilidad o favorecen una mayor tolerancia. Esto lo vimos muy claramente cuando injertamos nuestros dos portainjertos con damasco y con ciruelo europeo. La combinación con el portainjerto sensible y ciruelo europeo o damasco fueron plantas que fueron muy vigorosas. Al ser vigorosas, consumían el agua más rápido y además tenían un punto de inicio de estrés a contenido de agua más alto, por lo tanto alcanzaban este punto a mayor velocidad finalmente. Y eso producía que finalmente el crecimiento de estas plantas se viera muy afectado al estar sometidas a déficit hídrico. Las mismas plantas, damasco y ciruelo europeo, con el porte injerto tolerante, fueron plantas de bajo vigor. Y por lo tanto el consumo de esta agua era lento, tomaba más tiempo en llegar a su punto de inicio de estrés, y además su punto de inicio de estrés está en un suelo más seco. Y por lo tanto, esa combinación se potenciaba en esos dos efectos, el que el punto de estrés fuera en un suelo más seco y además se demoraran en llegar a ese punto, y se tradujo en que en el porte injerto tolerante esas plantas se vieron muy poco afectadas en este ensayo. Otro rasgo interesante es la conductividad hidráulica de los sistemas radicales. Cuando nosotros vemos en un zoom más amplio, vemos especies sensibles a la sequía, como puede ser un palto o un mandarino, o especies tolerantes como los granados y las higueras, lo que vemos en general es que en la medida que las plantas vamos de lo sensible a lo más tolerante, la conductividad hidráulica radical de estas especies tolerantes es menor. Eso significa que el flujo de agua que está pasando a través de estas raíces es más bajo. Existe una regulación al flujo del agua en raíces de especies tolerantes como por ejemplo los granados, que se traducen finalmente en que un gramo de raíz de granado conduce mucho menos agua que un gramo de raíz de mandarino o de palto. Y adicionalmente, otras especies tolerantes, como fueron nuestro R40, el portainjerto tolerante o la higuera, sí tienen conductividades un poco mayores cuando están bien regadas, que son las barras negras, pero al estresarse las disminuyen fuertemente. En general, las especies que son más sensibles tienen un flujo poco regulado en sus sistemas radicales, pasa el agua más fácilmente y en mayor cantidad. Al estresarse vemos que, por ejemplo, mandarino y palto también reducen su conductividad hidráulica, pero jamás a valores tan bajos como las especies tolerantes.
Y también podemos fijarnos que nuestros portainjertos tolerantes y sensibles cumplen un poco con esa regla. El sensible, que es el R20, tiene conductividades mayores, con poca regulación cuando están estresadas, mientras que el tolerante es menor y disminuye fuertemente cuando se estresa. Asociado a esto también, lo que hemos visto es que especies que son más tolerantes, como los granados y las higueras, si las comparamos con palto mandarino, logran sacar más agua de un mismo volumen de suelo. Y eso es bien notable, logran sacar bastante más agua hasta el punto en el cual ya están severamente estresados. Si nosotros a esto le ponemos un poco de valores, lo que tenemos es que en este gráfico el 100% sería un suelo a capacidad de campo, un suelo completamente hidratado, y nuestro cero representa un suelo secado en estufa. Y lo que vemos, por ejemplo, en el caso del palto, es que su humedad aprovechable o su rango de humedad en la cual puede moverse es un rango bastante estrecho, hasta que llega a punto de marchitez y ya no puede sacar más agua de ahí. Si lo comparamos, por ejemplo, aquí con la higuera, que fue la que tuvo el valor más bajo, su humedad aprovechable es mucho mayor, logra sacar mucha más agua de este suelo. Y además, bueno, en nuestros casos, en nuestros portainjertos también vemos que hay diferencias que, claro, no se ven tan grandes como entre una higuera y un palto, pero esas diferencias también terminan siendo importantes, como les voy a mostrar más adelante. Y también un rasgo aquí adicional es que el punto de inicio de estrés en general en las especies que son más sensibles es anticipado, ocurre dentro de su rango, por ejemplo en el caso del palto, dentro de lo que es su 100% de la cantidad de agua que logra sacar, cuando el 100% ya ha sacado un 30% de agua, estas plantas ya empiezan a manifestar síntomas de estrés. Y por lo tanto el rango para movernos de estas plantas, el rango de humedad de suelo ideal para que estas plantas no se estresen es muy estrecho y termina dando cuenta de una necesidad de riego frecuente, que ojalá estas plantas estén siempre con suelos bien regados porque lo resienten muy rápidamente y se afectan mucho. Por otro lado, las especies que son tolerantes dentro de su 100%, que es una humedad aprovechable mucho mayor, en general se estresan, se empiezan a estresar además cuando han sacado una buena cantidad de agua ya. Y básicamente tienen que consumir del orden de un 70% más o menos para recién empezar a ver síntomas de estrés. En el caso de nuestros portainjertos, en este estudio que teníamos las 8 especies injertadas, bueno, sí tenemos diferencias también en cuánta agua logran sacar cada una de ellas. Efectivamente, el portainjerto sensible saca un poco menos de agua de las macetas comparado con un portainjerto tolerante, y además su punto de inicio de estrés suele darse cercano a cuando ha consumido la mitad del agua, básicamente. Hay un rango aquí que es variable dependiendo de la especie que está injertada, pero más o menos ese es el rango en que se mueve. Mientras que con el portainjerto tolerante lo que vemos es que efectivamente logra sacar un poco más de agua, pero además su punto de inicio de estrés sucede cuando el suelo está un poco más seco. Y por lo tanto aquí hay diferencias que también terminan siendo bien notables. Y esto, independiente aquí básicamente de todas las especies y combinaciones que hemos probado, ocurre que es un efecto fuertemente determinado por el efecto de las raíces. Y por lo tanto, entonces, ¿cuán importantes son las raíces? Bueno, al parecer son bastante determinantes en conferir tolerancia, independiente de la especie que se injerta. ¿Existen diferencias importantes entre las variedades injertadas? Por cierto que sí, no todo es portainjerto, y básicamente a la conclusión que hemos llegado es que cada variedad tiene un rango de tolerancia que puede ser mejorado o empeorado según el portainjerto que se utiliza. Y por lo tanto, uno también puede pensar para otras especies, como por ejemplo quizás los paltos, los mandarinos, que pueden ser un poco más sensibles, si es que quizás colocando sistemas radicales más tolerantes a la falta de agua, si esa condición pueda mejorar. Eh, y esto, bueno, va proponiendo o colocando en evidencia la necesidad de enfocar más esfuerzos en los estudios en raíces, considerando además el impacto del cambio climático, de mega sequía que estamos atravesando nosotros en la agricultura, y esto es un efecto que a largo plazo cada vez va a ir haciendo más importante. Bueno, eso era la presentación. Agradecer a las fuentes de financiamiento, a Corfo y este proyecto PETEC, en el cual participo
dentro del programa de mejoramiento genético de Portainjertos para hacer eso. Por supuesto, agradecer también a Chile Agrícola por la invitación a esta exposición. Y desde ya los invito a participar en el chat para que hagan sus consultas. Muchas gracias.